a Dios para el que, hermanos, hace uso bien de ella. Aparte, si hablamos de la ciencia de Dios, que es el conocimiento, que este sí supera a todo conocimiento. El apóstol Pedro habla de la presciencia de Dios. Eso es un preconocimiento. Presciencia, preconocimiento, es decir, el Señor, hermanos, tiene toda la ciencia, tiene todo el conocimiento. Pero Pedro mide la expresión conocimiento a nivel de nosotros los humanos y habla de la presciencia, que tiene como un inicio el conocimiento. Pero en realidad Dios es conocimiento, es ciencia, es, hermanos, sabiduría. Bendito el Cordero de Dios. Primera de Pedro 1:2, ahí aparece ese pasaje de que el apóstol presenta la presciencia de Dios. No presencia, sino presciencia. Y Dios, hermanos, el Espíritu Santo ha dado don de palabra de ciencia a la iglesia, palabra de sabiduría, de tal manera que es importantísimo. ¿Y dónde encontramos eso? En la obediencia al Señor, en la oración y en la lectura de la santa palabra del Señor. Amén. Sea adorado el Dios Todopoderoso. Amén, hermano. La palabra del Señor, amados, es tan hermosa, tan profunda, tan maravillosa. Hay un pasaje en Romanos capítulo 11 y el verso 33 que habla del gran conocimiento del Señor, de la gran sabiduría del Dios eterno, que nosotros somos llamados a abordar esos temas, aunque no tenemos la capacidad de conocer en profundidad al sublime Dios. Sí, si usted va conmigo, Romanos 11:33. Es un pasaje muy maravilloso, hermanos, que habla y describe la grandeza del Señor. Dice la Escritura: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, que es conocimiento. Cuán insondeables son sus juicios e inescrutables sus caminos. En relación a juicios y caminos, son insondeables e inescrutables. Es imposible, quiere decir, que nosotros podamos contar los caminos o los juicios del Señor, porque son profundos. Amén. Van más allá del conocimiento humano. Pero la sabiduría, hermanos, es profunda. Gloria a Dios. Oh, cuán profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia que está aquí en la palabra del Señor, que están para nuestra enseñanza. Pero ¿cómo vamos a inquirirla, hermanos? Esto es parecido cuando el agua en el pozo está honda. Hay que hacer algo para poder extraerla. Requiere un esfuerzo, Dios, gloria a Dios, pero la riqueza de la ciencia y de la sabiduría de Dios están aquí, en su palabra. Y por eso el tema de esta mañana es: dediquemos tiempo a la lectura de la palabra. Porque podemos, hermanos, interpretar incorrectamente la palabra. En el pasaje leído habla del tiempo del fin, el tiempo de la tribulación que a nosotros no nos ha tocado vivir. Y dice ahí que cuando nos lleven a los concilios, a los magistrados, a las cortes, el Espíritu Santo pondrá palabra. Pero eso no nos da lugar a que nosotros vengamos, hermanos, y prediquemos al azar. Abro aquí y donde abra, ahí es que Dios quiere que predique. No. Eso sería ser haraganes, ser indisciplinados. Gloria al Señor. Pero Dios nos ayude, hermanos. El consejo es para todos, para mí primeramente y para todos los que predicamos. Alabado el Cordero de Dios. En otro pasaje, por ejemplo, el Salmo 81 y el versículo 10, dice el Señor: yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Muchas veces utilizamos este pasaje para decir: solo voy a abrir la boca, no necesito escudriñar.
no necesito leer, pero entonces sería contradictorio a lo que Jesús dijo: escudriñad las Escrituras. Alabado el Cordero de Dios. Somos llamados a leer la Biblia, amados, a apartar unos minutos, a ser disciplinados en la lectura de la palabra para poder inquirir del Señor, de esa sabiduría, de la riqueza, de la ciencia divina que tanto lo necesitamos en estos tiempos difíciles. Gloria sea al Señor. Abre tu boca, dice el Salmo 81:10, y yo la llenaré. ¿A qué se refería el salmista? En este pasaje específicamente, amados, hace mención a comida literal, que le iba a proveer los alimentos, dice el Señor, al pueblo. Gloria a Dios. No habla en sentido espiritual ni habla de la palabra, sino de alimento físico. Y ahí la importancia de la interpretación bíblica. Ver, hermanos, a qué está el Señor haciendo mención en cada pasaje. Y por eso, hermanos, la riqueza de la sabiduría y de la ciencia de Dios es tan importante para no errar. Gloria sea al Señor. En el pasaje dice: cuando lleven a las cortes, en la tribulación, obviamente. Ese pasaje va paralelo con Apocalipsis, capítulo 6, donde habla, hermanos, de los tiempos del fin. Mateo 24 también, gloria a Dios, y 25. Amén. Mateo capítulo 24 y el verso 9 dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿De qué tiempo está hablando? De la tribulación. A veces, hermano, en el presente también tenemos un enfoque, un anuncio de lo que será en tiempos futuros, pero tendemos a interpretar mal y creemos que ya estamos en la tribulación, que ya estamos en la gran persecución. Sin embargo, esta profecía está dirigida a Israel, gloria al Señor, que serán aborrecidos, y dice que les entregarán a tribulación y les matarán y serán aborrecidos, gloria a Dios, por causa del nombre del Señor, al pueblo que mantenga su integridad, su fidelidad al Dios Todopoderoso. 24:21 de Mateo dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. ¿De qué tiempo habla? De la semana septuagésima. La semana 70 que profetizó Daniel. Nosotros, hermanos, no estamos ni por cerca de estar en esos tiempos. Gloria a Dios. Por lo tanto, la aplicación en nuestro tiempo es totalmente diferente. Porque estamos viviendo en un tiempo de gracia, donde la misericordia del Señor está con nosotros. Dios no nos ha dejado ni nos ha desamparado. Pero en este tiempo habrá gran persecución como no lo ha habido antes ni lo habrá, dice el texto sagrado. Bendito el Todopoderoso en esta mañana. Así que es a ese tiempo que habla cuando llevarán a cortes a los magistrados. Pero Dios tiene una promesa para Israel que le dice: no te preocupes, porque en la misma hora el Espíritu Santo pondrá palabras en tu boca y sabréis cómo que hablar, gloria sea al Señor, o cómo responder y cómo decir. También en el momento mismo el Espíritu Santo, amados hermanos, dará palabras de cómo poder ellos responder a las preguntas. Mateo 24:24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañará, si fuere posible, aún a los escogidos. Gloria a Dios. Acuérdese que en este tiempo estará el falso profeta, la segunda bestia que aparece ahí en Apocalipsis 13:11, una bestia que sube del mar, del mundo. Gloria a Dios. Estará señales y prodigios delante de la humanidad, y logrará engañar a muchos, y aún de los escogidos, si es posible. Hablamos de la semana septuagésima. Lo que estamos tratando de decir es:
de hacer diferencia entre lo que aplica a nosotros en el presente y algo que señala una profecía escatológica del futuro. Alabado el Cordero de Dios. Son tiempos totalmente diferentes y nosotros tenemos que entenderlo. Por ejemplo, cuando predicamos Mateo 24 o Mateo 25, estamos hablando, hermanos, aunque en 25 las 10 vírgenes se puede relacionar con la iglesia, pero más que todo está haciendo mención a tiempos futuros. Y hay que tener cuidado cuando predicamos, gloria a Dios, porque podemos mal aplicarlo ahora en el sentido figurado, si podemos predicar, pero estando conscientes de lo que Dios está diciendo a la luz de su palabra. Alabado y bendecido el Dios Todopoderoso. De tal manera que el hecho que engañará aún a los escogidos está remontado al futuro. Esto también pudiera aplicarse en el presente, en relación a tanto falso profeta, tanto engañador que se ha levantado. Y en todos los tiempos también han habido, gloria a Dios. Primer libro de Reyes, capítulo 13, aparece un viejo profeta que engañó a un profeta joven con la astucia, con la mentira. Y siempre han existido, amados hermanos, pero allí a ese profeta le faltó consultar a Jehová. Él tenía la opción de pedir confirmación a Dios. El problema es que nosotros muchas veces estamos en la verdad, viene otro con la mentira y nos engaña y comenzamos a prestar oído y terminamos creyendo a la mentira y nunca consultamos a Dios si es su voluntad o si está en su voluntad lo nuevo que estamos aprendiendo. Bendito el Cordero de Dios. Y ese es el cuidado, amados hermanos, que tenemos que tener para no ser engañados, porque el texto literalmente dice que serán engañados aún los escogidos, si ellos no están alertas. Será tan palpable el engaño, tan parecido a la verdad, que habrá una línea muy fina y difícil de distinguir. Solo aquellos que tengan el colirio de Dios podrán distinguir. Y ese es el concepto que Dios nos presenta para días futuros. Bendito el Cordero de Dios. Aleluya. Mateo 24, verso 33. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Aquí habla de la segunda venida, no del traslado de la iglesia, no del rapto, arrebatamiento. Está cerca su venida, porque le habla a Israel y ellos están relacionados con el segundo advenimiento. Nosotros esperamos uno diferente, gloria a Dios. Nosotros esperamos una venida que solo escucharán la trompeta aquellos que duermen en Cristo Jesús y los que estén preparados, que serán transformados según el relato bíblico. Alabado el Señor. Gloria a Dios. Pero en tiempos de ellos, cuando estas cosas, cuando veáis, dice, todas estas cosas conoced que está cerca a las puertas. O sea, Cristo pronto viene en su segundo advenimiento. Alabado el Cordero de Dios. Amén. Así que, amados, quería aclarar esa parte, ¿verdad? No confundir lo que es el presente con el futuro en relación a la profecía bíblica. Amén. Ahora, aplicando a nosotros lo que hemos leído, lo que puede afectarnos, tenemos ahí cuidado con el conformismo. El hecho de, hermano, una vez más, los que predicamos más que todo, que nos conformamos y confiamos. Es bueno tener fe, es bueno ser positivo, es bueno ser, hermano, confiar que Dios nos va a usar, que Dios va a hablar a través de nuestra vida, de nuestro vaso. Pero también es bueno leer la palabra. También es bueno escudriñar la palabra. También es bueno, hermanos, ordenar los pasajes, gloria al Señor, para que sean entendibles. Amén. Bendito sea el Señor, y no ser conformista a lo que Dios me use. Y si Dios no lo usa, hermanos, no va a hablar nada entonces. Gloria al Señor. Pero tenemos la palabra profética más segura, la cual hacemos bien en estar atentos, amados, escudriñándola, y más que todo, el centro de todo, obedeciendo la palabra del Señor. Porque tampoco son los predicadores, los expositores o los predicadores o los narradores de la palabra. Aquí es, hermano, el que obedece, lleva la prioridad, porque ese agrada a Dios. Amén. Alguien puede estar sentado en el pueblo, pero si es obediente a la palabra, ese está mejor que el predicador. Amén, hermano.
El predicador, Dios lo puede usar como un canal para instruir, pero aquí se trata de obedecer más que hablar, gloria a Dios. Leer es bueno, entender la voluntad de Dios es bueno, pero es mejor obedecer, amados hermanos, y eso es que nos relaciona a todos. Yo quisiera ser obediente más, y quiero ser más obediente, y es una lucha que creo que todos llevamos. Predicadores y no predicadores, tenemos la lucha de obedecer a diario a la palabra del Señor. Así que Dios nos manda a los que predicamos que escudriñemos la palabra. Y a los que no predican que escudriñemos también la palabra. Que oremos al Señor, a los predicadores, gloria a Dios. Y los que no predican también oremos al Señor. Y en obediencia ya no se diga, bendito el Cordero de Dios. Así que, amados, que no haya conformismo, sino que hagamos tiempo para la lectura. Lucas capítulo 12, versos 45 y 46. Mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a su criado y a sus criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, como quien dice a emborracharse, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Qué tremendo, amados hermanos. Hablamos del conformismo. Se supone que ese siervo se le fue dicho que estuviera alerta, similar a las 10 vírgenes, que estuvieran preparados, porque en cualquier momento el dueño o para quien él trabajaba iba a venir, gloria a Dios. Pero si de repente el ejemplo que pone el maestro, si este siervo dice en su corazón, mi señor tarda en venir, no, hombre, me da tiempo para hacer varias cosas, y comienza a maltratar a los siervos, a las siervas, a comer, a beber y a emborracharse, a embriagarse, dice ahí. Y de repente viene su señor y lo halla en esas condiciones, lo castigará duramente y lo pondrá con los infieles, dice el texto sagrado. Nosotros entendemos a lo que se refiere. Estamos esperando la venida de Cristo, amados hermanos. Es la prioridad del creyente. Nos puede faltar cualquier cosa, bienes materiales, nos puede faltar, hermano, en muchas cosas, aún la misma salud. Pero eso no es superior al gran objetivo de esperar a Cristo el Señor, de estar alertas en cada momento para cuando Cristo venga. Poder alcanzar misericordia y ser puesto con los justos. Y no con los infieles, como en el ejemplo de este conformista que dijo en su corazón, mi Señor tarda en venir, todavía le falta tiempo, gloria a Dios. Bien me doy una cruzadita en el mundo, bien incurro en la fornicación, en el adulterio, en la borrachera, en el hurto y en tanta cosa que el mundo tiene puertas invitándonos a entrar. Pero qué bueno, hermanos, cuando sabemos Cristo viene, Cristo se aproxima, no hay tiempo para entrar en esas veredas pecaminosas, porque puede ser que entre y ya no haya tiempo de salir. Alabado el Cordero de Dios. La importancia, amados hermanos, de estar firme en el Señor y ser disciplinados, no ser conformistas. Alabado el Cordero de Dios. Libro de Ezequiel, capítulo 8. El versículo 12 dice, y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Y cada uno en sus cámaras privadas de imágenes. Porque dicen ellos, oiga lo que decían los ancianos, no eran jóvenes, eran los ancianos. Porque dicen ellos, no nos ve Jehová. Jehová ha abandonado la tierra, gloria al Señor. Una mente retorcida, una mente que, hermano, le resta deidad y omnipotencia al Dios Todopoderoso. ¿Cómo es posible que un anciano que tenga años de caminar en el Señor pueda expresarse? Hablamos de los ancianos de Israel que Dios le llevó en una visión al profeta Ezequiel y los vio en las recámaras más privadas.
que tenían un cuarto lleno de imágenes de reptiles, aves, cuadrúpedos, de todo tipo de animales, y los veneraban, les adoraban. Una especie de idolatría habían caído los ancianos de Israel. Y Dios, que conoce la mente y el corazón, le dice al profeta: ves lo que estos hacen en secreto. Porque ¿qué decían ellos? Jehová no nos ve. Estaban en el basement, en la azotea, en la parte baja de la casa, del templo. Jehová no nos ve. Él ha dejado la tierra, la ha dejado abandonada, debe estar ocupado allá en otros asuntos, gloria a Dios. Aunque ellos creían, pero creían en un Dios limitado. Un Dios diferente al Dios que presenta las Sagradas Escrituras, que es omnisciente, que todo lo sabe. Es omnipresente, que está en todo lugar, y es omnipotente, que todo lo puede. Alabado el Cordero de Dios. Si ignoramos los principios de los atributos de Dios, estaríamos perdidos, gloria al Señor. Amén, hermano. Pero el Dios todo suficiente, hermano, nos ve en cualquier lugar. Amén. Nos observa. Sí, aún las tinieblas resplandecen como la luz delante de Él. Amén. Y no hay lugar ni forma como escaparnos del Señor. Aleluya. El profeta un día dijo: si te remontares como el águila, amén, y aunque en las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová de los ejércitos. No hay lugar a donde huir ni escapar de la gran presencia del Señor, amados. Cuánto más en un cuarto privado que digamos: Jehová no me ve, por lo tanto voy a hacer lo que yo quiero porque Dios no me ve. Claro que nos ve. Yo me puedo esconder del pastor, del ministro, pero del ojo divino no me escondo. De la presencia del Señor no nos escondemos. Lo que tenemos que hacer es ser honestos, amados, porque muchas veces no somos tan leales con el Señor. Pero si somos así, pidámosle perdón al Señor. Abramos nuestra boca en reconciliación con el dador de la vida. Es lo mejor que podemos hacer, y no restarle omnisciencia al Señor. De que Él sí sabe nuestros mal comportamientos en privado y en público. Él lo sabe todo, gloria al Señor. Por lo tanto, amados, el Dios de las Escrituras es altamente poderoso. Y ese es el Dios que nosotros anunciamos en esta mañana y reverenciamos en este lugar. Sea adorado Dios Todopoderoso. Sofonías capítulo 1 y el versículo 12. Otro pueblo pervertido que también consideraba que Dios era un Dios tan pasivo y que no iba a haber problema con el que fallaba y el que no fallaba delante de Él. 1:12 de Sofonías dice: acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna. Eso dice el Señor. Y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado. El vino que no se mueve, hermano, está tranquilo, asentado, gloria a Dios. Los cuales dicen en su corazón: Jehová ni hará bien, ni hará mal. Qué tranquilidad de gente, gloria a Dios. Ignorando los juicios del Eterno, ignorando la advertencia del Dios Todopoderoso que ha dado a su pueblo. Pero Dios escudriñará. Quizás en el presente, hermano, como nos pasa como allá le decíamos papelote o piscucha, una cosa que vuela, que le va dando hilo uno, y él se va elevando, un juego allá en El Salvador. Sí. Y así nos pasa muchas veces. El Señor nos va dando, pero aquí dice: viene el día cuando escudriñaré a Jerusalén con linterna, es decir, una cosa que ve todo con claridad. Y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, que dicen que Jehová no hará bien ni hará mal. Estamos viendo el punto: cuidado con el conformismo. Porque hay mucho pueblo, hermanos, que es conformista. Amén. Si yo no le hago mal a nadie, si el Señor cuando venga no me va a condenar. ¿Que acaso por las buenas obras va a ser salvo alguien? ¡Aleluya! De ninguna manera, hermanos, somos salvos por Cristo, amén, por el sacrificio que Él hizo en el madero. Justificados, pues,
tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No es por obras para que nadie se gloríe. Las obras más bien están relacionadas con frutos, con buenos frutos, que usted y yo somos llamados a producir frutos, pero nunca son para salvación. Aunque allá la iglesia tradicional dice que porque hacen buenas obras van a ser salvos. La Biblia no avala esa ideología. La Biblia dice que por el sacrificio vicario de Cristo, por el sacrificio único del Señor y acepto delante del Padre, nosotros tenemos reconcilio con el Padre. Y somos aceptos en el amado. Pero por obras, hermanos, alguien puede dar su cuerpo para ser quemado y no sirve de nada. Se murió, perdió todo y no aprovechó nada. ¿Por qué? Para ser salvo no es por obra, es por gracia, es por fe en Cristo el Señor que nosotros somos salvos en el Señor. Pero manteniendo en mente siempre que el Señor todo lo sabe, todo lo ve, todo lo puede. Y no podemos escondernos de Él. Estos decían: Jehová no hará bien ni hará mal. Los ancianos decían: Jehová no nos ve. Bendito el Cordero de Dios. Los otros siervos dijeron: mi Señor tarda en venir, voy a golpear al siervo, a la sierva, voy a beber, a comer y voy a emborracharme. Mi Señor tarda en venir, pero cuando venga, los haya en ese desorden, los pone con los infieles y los castigará duramente. Gloria a Dios. Y eso no nos conviene. Después de haber conocido al Señor, hermanos, estar en esa afrenta sería algo terrible. Dios nos ayude a cada uno, desde el más ancianito hasta el más jovencito. Hermanos, en este lugar necesitamos del Señor. Necesitamos orar unos por otros, amados, para que Dios siga obrando en nuestras vidas. Acordémonos que no es por nuestra fuerza. Zacarías 4:6 dice: no es con espada ni con ejército, sino con mi Santo Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Sea adorado el Dios de la misericordia. Escudriñemos la palabra, amados. Ese es el tema. Apartemos tiempo para leer la Biblia, para escudriñar la palabra. Juan 5:39, Jesús dijo: escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo Jesús. Entonces la invitación es para todo el que sigue al Señor. Si no sabemos leer, por lo menos pongamos el audio ahí del teléfono para que la palabra siga fluyendo y el oído se deleite, amados. Job dijo que el oído distingue el sonido y el paladar gusta la vianda. La palabra del Señor es hermosa. Deseables son como el oro y como el oro afinado, y dulce más que la miel la que destila el panal. Pero esta dulzura la adquirimos cuando nos vamos deleitando en la palabra, cuando comenzamos a escuchar con buena dedicación, con buen propósito, sentimos la dulzura de la palabra y no nos es gravosa muchas veces. El problema es, hermanos, cuando somos rebeldes. No queremos obedecer a Dios y entonces la palabra amarga nuestro vientre, como a Juan le pasó. Y entonces es bien difícil para proseguir, bendito el Señor. Pero cuando tenemos buen principio, comenzamos bien, la palabra deleite el oído y es más dulce que la miel y que la que destila del panal. Alabado sea el Dios Todopoderoso. Y el propósito, hermanos, que la palabra nos puede hacer sabios. Que quizás afuera sin Cristo éramos medios torpes. En el Señor la palabra nos puede hacer sabios para salvación, porque nos muestra el camino hacia el Señor para salvación. Segunda epístola a Timoteo, capítulo 3, versos 14 y 15. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Pero persiste tú en lo que has aprendido, es decir, retén lo que has aprendido de la palabra, y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, de sus padres, Timoteo, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación
por la fe que es en Cristo Jesús. Es decir, hermanos, si dejamos la disciplina de la lectura de la palabra, podemos tender a olvidarnos de las promesas del Señor. Pero Pablo le dice a Timoteo: persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Su abuela, su madre había enseñado a Timoteo. Amén. Y le dice que las escrituras las sabía desde su juventud. Dios bendiga a los niños. Desde su juventud había conocido las escrituras Timoteo, porque su abuela lo había instruido. Y le dice: las cuales te pueden hacer sabio para salvación por fe en Cristo Jesús. Amén. Entonces la palabra, amados hermanos, es una fuente inagotable que todos tenemos. Debemos escudriñarla, leerlas, analizarla, tener tiempo para la palabra, porque así como hacemos tiempo para muchas cosas, algunos tienen tiempo para la serie, para los programas televisivos, para el Facebook, para el YouTube, cuánta cosa, hermano, que hay hoy en día. Pero para la palabra no hay tiempo. Y ahí estamos mal. Ahí estaríamos mal, gloria al Señor. Pero la palabra nos puede hacer sabios para la salvación en Cristo Jesús. Si leemos la Biblia, amados hermanos, Dios puede ayudarnos, gloria al Señor, para poder ser edificados en ella. Bendito sea el Señor. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto: que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda carta de Pedro 1, 19 al 21. Palabra muy sabia, amados. Palabra muy maravillosa, gloria al Señor. Así que nosotros somos llamados a leer la palabra, a ser instruidos en la palabra, porque ella nos dice qué rumbo seguir, cómo caminar en el Señor. La ley de Dios, hermanos, nos rige el camino y nos dice cuál es lo que erra al blanco y qué no erra. Si usted va a Romanos capítulo 7, verso 7, dice Pablo: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, o sea, porque la ley me lo señaló. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Alguien pudiera decir que la fornicación no es pecado si la ley no dijera: no cometerás fornicación, etcétera, etcétera. Todo lo que erra en el blanco, que es amor, gozo, paz, paciencia, amados, la ley lo señala como pecado. Y los que practican tales cosas no heredan el reino de los cielos. Pero encontramos ¿dónde la instrucción? Aquí en la palabra del Señor. Alabado sea el Cordero de Dios. Pero a Israel le dijo: mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. El consejo ya Dios nos lo ha dado, pero nosotros somos, hermanos, difíciles. No apartamos tiempo para escuchar el consejo o para leer directamente la palabra del Señor. Bendito sea su nombre. Aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida, pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. Jeremías 8:7. Habla, hermano, pone como ejemplo estos símiles. ¿Qué pone aquí? La cigüeña. Pone, hermanos, la golondrina, la tórtola y una ave que se llama grulla, que ellos conocen el tiempo de la venida y se aperciben.
Pero Dios dice, mi pueblo no conoce los juicios de Jehová. No se apercibe, aunque sepa que está a las puertas, la golondrina es más inteligente muchas veces. Aquí habla para Israel. Isaías 1:3 dice, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Habla, hermanos, de un buey y de un asno, que tienen una noción bastante clara en relación a su dueño, a su señor. Pero Israel no veía de esa manera los tiempos, gloria a Dios. Así que, amados, qué importante que nosotros atendamos la voz de Dios y podamos escudriñar las Escrituras y podamos oír la voz de Dios para poder, hermanos, ser un poco mejor que el buey, que el asno, que la grulla, que la golondrina, que la tórtola. Que ellos sí atienden y están alertas, conocen el tiempo de su venida, ya sea del verano o del tiempo que se aproxima. Ellos pueden remontarse para estar en mejor condición. Pero dice el Señor, mi pueblo no conoce los juicios de Jehová, no conoce a su Dios. Entonces, pero ¿cómo lo podemos conocer? Leyendo la palabra, orando al Señor, hablando con Él, y más que todo obedeciéndola, hermanos, poniéndola por obra, porque no es el oidor ni el lector, sino que es el hacedor, el que lleva la prioridad según la voluntad del Dios Todopoderoso. Así que, amados, qué privilegio en esta mañana haber abordado este pequeño tiempo, lo que es verdad, que hagamos tiempo para la lectura de la palabra y no, hermanos, nos confiemos, no seamos conformistas y voy a abrir aquí donde Dios me dé y no leo nada, o aquí en el culto vengo leyendo, buscando donde voy a predicar. No, hermanos, eso es inaceptable. Tenemos que orar, leer, buscar de la presencia del Señor para que el pueblo sea nutrido con disciplina y con solicitud, no por obligación o por compromiso, porque si eso fuera, alguien decía, solo va a internet y descarga un mensaje, una aplicación y ya viene. Pero se trata de disciplina, amados hermanos, se trata de usar el tiempo para ver qué traemos para el pueblo del Señor, para edificarnos unos a otros. Y que la palabra sea de bendición y no de destrucción. Porque hay mucha palabra en estos días que destruye y no construye, gloria a Dios. Entonces, solamente el Señor puede ayudarnos, amados hermanos, a hacer las cosas de la mejor manera. Así que llegamos hasta aquí, amados, esperando que pues hayamos analizado juntos la palabra del Señor. Dios les bendiga a todos.